Señor nos ha mandado a hacer. Vamos a traer su palabra, su enseñanza, su corrección. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Vamos para Romanos capítulo 8. Gracias, Señor. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios, alabado Dios. Bendito Dios. Se adoramos. Romanos capítulo 8. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Y leemos la palabra del Señor del 1 al 17. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga, andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repita, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Escuchó? Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Escuchó? Dice, y si el Espíritu, y el Espíritu está en letra mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos mora en usted. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos pueden clamar? Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pueden sentarse, familia. El tema de hoy: ¿quieren la unción de Dios? ¿Cuántos quieren la unción de Dios? ¿Cuántos necesitan la
unción de Dios. Todos los hijos de Dios, todos los llamados a servir al Señor necesitan la unción de Dios. Todos necesitamos la unción de Dios. ¿Y qué es la unción? La unción es el poder de Dios. Diga, poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte es el mismo poder que tenemos nosotros por medio del Espíritu de Dios. El poder de Dios, la unción. Poder para servir a Dios. Poder para dejar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Necesitamos poder de Dios. Necesitamos unción de Dios para poder dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el que me diga que no lo necesita, pues está equivocado. La unción la da el Espíritu Santo de Dios, no la da un hombre. La unción es poder de Dios. Poder de Dios que excede todo lo que el hombre puede generar. Es el poder que creó los cielos y la tierra. Es el poder que creó al hombre. El poder que levantó a Cristo de los muertos. El poder que traerá a Cristo desde la diestra de Dios hasta la diestra a la hora dispuesta y causará que todas las cosas sean hechas nuevas. Hechos 1:8, todo lo hemos leído y lo vamos a volver a leer, búsquelo. Hechos 1:8. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. 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 Tenemos poder, recibimos el poder, tenemos el poder. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibimos cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Poder, unción del Señor. ¿Y qué hacemos por medio del poder y la unción? Somos testigos a otros del poder y la unción de Dios que mora en nosotros para que los otros vengan a Cristo. ¿Qué hacemos con la unción y el poder que Dios nos da? ¿Qué haces con el poder y la unción que Dios deposita sobre ti? No es para que lo encabeten, es para que seamos testigos a otros en otras partes de Puerto Rico o donde vayas a viajar. Aquí la palabra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A todas partes donde vayamos tenemos que ser testigos del poder y la unción de Dios. ¿Por qué la gente prefiere tener el poder de las maquinitas? ¿Por qué los niños se motivan tanto en ir a jugar a los casinos de niños? Ustedes saben que lo que es Time Out, Chuck E. Cheese y todos esos lugares donde hay maquinitas, donde se depositan tokens, donde se deposita dinero, esos son casinos de niños. Están pagando por un precio, por un premio. En el casino, ¿qué te dan si ganas? ¿Qué te dan si ganas en un casino? Vamos, que aquí todo el mundo debe haber por lo menos echado una peseta, aunque sea una maquinita de esa. Un premio. ¿Y qué te dan? Dinero. Pues lo mismo hacen Chuck E. Cheese, Time Out y todos los sitios de maquinitas de los niños. Tú echas una moneda y te dan un supuesto premio si te lo ganan. Pues eso es casino de niños. No lleva a sus hijos ahí. Amén. Y los niños están buscando, yo no sé por qué, ellos quieren ver los superhéroes. Batman, Robin, Superman, Hulk, pero no quieren ver a Jesucristo. Y los padres le ponen más peso a los superhéroes de la fantasía, de las películas, que el superhéroe, que es Jesucristo, que murió, que resucitó, que derramó su sangre, que lo sufrió todo, que pagó todo por nosotros, y no le dan el valor que le dan las películas de allá, que pagan billones por hacer películas fantasiosas que tienen a los niños confundidos y enredados. No permita que sus hijos vean eso. Si usted los ama, no lo permita. Amén. La palabra dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y seremos testigos del poder de Dios. ¿Estás siendo testigo del poder de Dios? ¿Estás siendo testigo de la unción de Dios que ha depositado en ti? ¿Dónde somos testigos del poder de Dios? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En la iglesia? ¿En la calle? ¿En la congregación? Donde quiera que tú vas, tienes que ser testigo del poder de Dios.
Hoy más que nunca la iglesia de Dios necesita el poder y la unción de Dios. Nuestra herencia como cristianos no es la debilidad. We are not weak. Nosotros no somos débiles. Los cristianos no somos débiles. ¿Escuchó, familia? Usted no es débil. Usted tiene el poder y la unción de Cristo. Usted es fuerte en el Señor, porque el Señor se fortalece en su debilidad. Así que nosotros los cristianos no tenemos herencia de ser débil. Amén. Sin embargo, vemos que muchos cristianos se conforman viviendo en la debilidad. Ay, es que no puedo hacerlo. Es que lo he intentado tantas veces y no me sale. Es que lo he intentado toda mi vida y no veo el resultado. ¿Estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer? Porque cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a respaldar y Dios te va a ayudar y Dios te va a renovar las fuerzas. Amén. Y vas a ver los frutos de lo que Dios te está mandando a hacer. Pero si tú estás haciendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios y estás empujando a Dios para que cumpla eso en tu vida, ahí tienes un problema. Por 11 años yo estuve empujando a Dios tratando de que trabajara en una relación de mi pasado matrimonial, diciéndole al Señor: Señor, tú puedes restaurarlo, tú puedes traerlo en tu camino, tú eres Dios, tú puedes renovar mi matrimonio como has renovado miles de matrimonios alrededor del mundo. Y el Señor me dijo: no. ¿Tú quieres que se haga tu voluntad o la mía? La tuya. Pues ese no es. 11 años me costó. No esperé tanto. No hay que esperar tanto. No hay que esperar tanto. Dios habla, mira, en el momento, en el instante, porque desde que yo lo conocí yo sabía que ese no era. Pero en ese momento no estaba viviendo en el espíritu, estaba viviendo en la carne. Y en los deseos de la carne. Y en rebelión. Y la rebelión no es de Dios. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que nuestro testimonio por Cristo puede ser confirmado con las señales que le siguen. Vamos a Marcos 16. Aleluya. Marcos capítulo 16, versículos del 15 en adelante. Marcos 16, del 15 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Y dice la palabra: y les dijo, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el evangelio? La palabra de Dios. La palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro evangelio fuera de ese. Si te quieren vender otro evangelio, no lo compres. Solo Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Diga, señales seguirán a los que creen. ¿Todos creen? Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Están echando en el nombre de Jesús demonios? Fuera. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es señales que seguirán a todos los que creen. Así que si usted y yo creemos, estas señales nos tienen que seguir. Y dice la palabra: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, obedeciendo, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Escuchó? No se quedaron sentados esperando a que viniera otro a hacer la obra. Se fueron a predicar. Predicaron en todas partes. Y les ayudó el Señor, dice la palabra. Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Tenían unción? ¿Tenían poder de Dios? Claro que sí. ¿Y por qué la recibieron?
Porque obedecieron. Amén. Porque creyeron y obedecieron. Y obedecieron y accionaron el mandato de Dios y comenzaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Ellos predicaron y Jesucristo era el que les ayudaba. Ellos predicaron y el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Las señales que dicen la palabra. Que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Cuál es el miedo de poner las manos sobre un enfermo y declarar palabras de sanidad sobre su vida? Aleluya. ¿Cuál es el temor? ¿De que Dios no lo puede hacer? Dios sí lo puede hacer. Si aquí lo dice su palabra. Si Dios te dio el don de sanidad, pon las manos sobre los enfermos y declara la palabra y sanarán. ¿Lo creen? Pues háganlo. Salen de aquí y lo hacen. Si tienen un perrito enfermo, empiecen con ello. Amén. No se pueden quedar callados, tienen que comenzar a testificar del poder de Dios. Amén. El propósito de la unción del Espíritu es el cumplimiento de esta promesa. La unción de Dios no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, aunque es igual de importante. Primero debe haber presencia de Dios. Luego tiene que haber la manifestación del fruto del Espíritu y luego viene la unción. ¿Escuchó? Hay un orden. Primero viene la presencia de Dios a tu vida. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hay un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de la presencia del Señor. La presencia del Señor viene a ti, ¿verdad? Se hacen manifiestos el fruto del Espíritu. ¿Que cuáles son? Paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, ganadas, ¿verdad? Y luego viene la unción. Es necesario saber y entender que no podemos conocer el poder de la unción de Dios si no experimentamos la presencia de Dios. La unción no es una experiencia de sentimientos o emociones que dura poco. La unción no dura poco. Cuando la unción del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, la duda es disipada, el temor se va, repudias el pecado, eres transformado para siempre. Así que esto no es un cuestión de ratito. Esto es una cuestión de toda tu vida. Amén, Dios. Entonces, cuando morimos al yo, a nuestra voluntad, cuando nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de la presencia de Dios, vemos cumplida la promesa de Hechos 1:8, que dice, recibimos poder y seremos testigos de ese poder de Dios que obra en nosotros. ¿Cómo vamos a ser testigos del poder y la unción de Dios que obra en nosotros? Cuando ya no hacemos lo que hacíamos antes, cuando ya no satisfacemos los deseos de la carne y cuando el Espíritu está por encima de nuestra carne. Ahí también demostramos, testificamos el poder de Dios. Cuando antes uno puede tener un vicio de cigarrillo, pero cuando viene la presencia del Señor, el poder de Dios y la unción de Dios sobre tu vida, ocurre algo maravilloso que ya tú dejas de fumar. Y eres testigo para otros de que, ay, ¿cómo dejaste de fumar? No fue con una pastillita, no fue con un chicle, no fue con un parcho, fue en Cristo que me quitó el vicio. Eso es poder de Dios. Lo mismo ocurre con cualquier otro vicio que puedan haber vivido. Amén. El Señor quiere que tengamos una relación con Él donde verdaderamente lleguemos a tener la mente de Jesucristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en el Señor? Tener la mente de Jesucristo y llegar a ser como Jesús. Lo podemos ver en 1 Corintios 2:16. Romanos 8, que lo leímos ahora, nos habla de 7 cosas que ocurren en nuestras vidas cuando recibimos la presencia de Dios. Número 1, somos librados del pecado. Muchos luchan por vencer diferentes áreas pecaminosas de sus vidas. La palabra dice que no serás liberado de la ley del pecado hasta que sigas al Espíritu de Dios. Si tú sigues viviendo en la carne, vas a seguir viviendo conforme a la carne. Y la carne es pecado. Porque los deseos de la carne son las cosas que te llevan al pecado. Pero si tú vives en el Espíritu, ya no vives conforme a la carne, sino al Espíritu de Dios que mora en ti. ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilloso!
Así que somos librados del pecado cuando la presencia del Señor llega a nuestras vidas. La justicia entrará naturalmente en tu vida cuando aprendas a andar en el Espíritu. No tendrás que forzarlo. Tu lucha por andar en justicia dará paso al fluir suave y continuo de esta. Cuando vivimos en el Espíritu, todo va a fluir naturalmente. No vamos a forzar las cosas. Tu mentalidad será cambiada. Serás libre de poner tu mente en las cosas de la carne para ponerlas en las cosas del Espíritu. Los otros días yo pensaba y decía, Señor, si mi esposo me fuera a regalar algo, en lo natural, en lo material, ¿qué me pudiese regalar si yo te tengo a ti, lo tengo todo? Amén. Vive Dios. Pero antes no hubiese pensado eso. Antes yo hubiese dicho, cómprame unos diamantitos, o vámonos de shopping, o vámonos a comprarnos algo. Y le dije, wow, Señor, estoy maravillada de lo que tú has hecho en mí. Porque yo, Naila Figueroa, puedo decir, Señor, gracias. Porque mi mente no está en lo material, mi corazón no está en lo material, mi corazón está en que se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, que se cumple el propósito de Dios en esta casa, que se cumple el propósito de Dios en ustedes, que el Señor siga teniendo las almas de salvación, que el Señor siga teniendo los niños de salvación a Ruas de Killer, que el Señor siga trayendo las almas de salvación al coffee shop. ¿Qué más yo puedo pedirle al Señor? Que así como hizo conmigo, que haga con ustedes. Y uno se maravilla y dice, wow, Señor, en otros tiempos hubiese pedido algo material. Pero ya, eso pasó a otro plano. No me interesa. No me interesa. Hay cosas tan grandes para hacer con el Señor. Y hay cosas tan importantes que hacer en la obra de Dios, que a veces los pequeños detalles y las pequeñas zorras del materialismo que hay en este mundo, en esta sociedad, te impiden ver las bendiciones espirituales que Dios te está poniendo al frente. Por tonterías de cositas materiales que son pequeñas sobras que dañan toda una vida. Y el Señor quiere sacarnos de eso. Entonces, tu mentalidad cambia. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, tu mentalidad cambia. Eres libre de poner tu mente en las cosas de la carne para ponerlas en las cosas del Espíritu. Estarás en completa paz. Cuando la presencia del Señor llega a tu vida, estás en completa paz. Amén. Pablo nos enseña que el tener nuestra mente en las cosas espirituales nos trae paz. Cuando pensamos en las cosas del Espíritu, inmediatamente obtenemos paz. ¿Usted no lo ha vivido? Amén. Cuando de momento le dan una mala noticia. Y si usted piensa en esa mala noticia y te vas por la carne, te entristeces, te deprimes y dices, perdí todo. Pero cuando vienes a las cosas del Espíritu, vienes a la palabra de Dios, te nutres de las promesas del Señor. Amén. Y vienes a la palabra que te dice, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor conforme a sus propósitos fueron creados. Tú dices, esto va a obrar para bien en mi vida porque yo te amo y fui creada con un propósito. Amén. Cuando empiezas a vivir y a ver las cosas en el Espíritu, toda mala noticia que te dan, vas a ver un propósito de Dios cuando te refugias en su palabra. Amén. Amén. Dios, aleluya. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Serás sanado desde la cabeza hasta los pies, Amén. pues el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Lo leímos, lo acabamos de leer. El que levantó, ¿usted está entendiendo el poder de lo que se está hablando? Amén. El que levantó a Cristo de los muertos Aleluya. vivificará nuestros cuerpos mortales. Poderoso Cuando Dios. cantamos que Jesús la muerte venció, no estamos diciendo Jesús la muerte venció. Ay, ¿quién dime? La muerte venció. Ay, me pica el oído. Ay, Dios mío, de nuevo esta canción. Ay, que saquen otra. Jesús la muerte. Jesús la muerte venció. Amén. Estamos diciendo que Jesucristo la muerte venció. Que no hay diablo, no hay enfermedad, no hay plaga, no hay nada, no hay faraón, no hay gobierno que se pueda meter en el poder de Cristo. Porque Jesús la muerte venció. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Cristo rompió las cadenas.
Jesús la muerte venció. Así que cuando decimos Jesús la muerte venció, Jesús la muerte venció. Glorifiquen y honren el nombre del Señor. Más gloria recibió Mónica cuando ganó la medalla de oro que Jesucristo cuando fue resucitado. Vive Dios, alaba. Triste, ¿verdad? Pues ahí donde está el corazón de las personas. Seremos sanados desde la cabeza hasta los pies, pues el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y esto es algo que la mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo necesitan grandemente y urgentemente. Número 6. Recibirás la muerte total del yo. Cuando recibimos la presencia del Señor, recibimos la muerte total del yo. Así que somos enterrados a la carne, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros proyectos, a nuestros planes. Y comenzamos a vivir los proyectos y los planes de Dios. Y comenzamos a tener una vida total, a vivir una vida total para Dios. Pablo dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¡Qué espectacular! Número 7. Recibirás intimidad con el Padre cuando por el Espíritu levantes tu vista a Él y digas, Abba, Padre. No estamos abandonados. Tenemos un Padre todopoderoso que nos creó, que nos libertó, que nos santificó, que está 24/7 alerta a nuestro clamor y a nuestras oraciones. Ahora, Él está esperando que tú le hables. Él está esperando que tú le ores. Él está esperando que tú le busques. Amén. Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El poder del diablo se destruye cuando llega la unción. El tener la presencia de Dios y el poder de Dios puede cambiar tu vida. Amén. Pero los dones no. ¿Sabías eso? Vive Dios. El tener los dones del Señor no necesariamente cambia tu vida, pero el tener la presencia de Dios sí cambia tu vida. El tener la presencia y la unción de Dios sí cambia tu vida. Dios deposita su unción en aquellos que Él puede confiar, que sabe Dios que lo utilizarán correctamente. Dios debe confiar en ti para poder depositar su unción y debemos serle fieles a Dios. ¿Usted le daría un carro con una llave a un niño de 7 años? ¿Por qué? Porque no tiene la madurez, porque no tiene la edad, porque no sabe cómo manejarlo. Pues lo mismo ocurre con la unción. El Señor no lo puede depositar en nosotros si Él no tiene la confianza de que nosotros vamos a hacer buen uso de la unción y el poder de Dios que se ha depositado en nosotros. Amén. Cuando deseamos a Dios, acudimos a la oración. Aquí Dios comienza a tratar con nuestra carne y comienza a crucificarla. ¿Dónde el Señor crucifica nuestra carne? En la oración. Cuando sacamos tiempo para orar, cuando nos tiramos de rodillas en la presencia del Señor, ahí Él comienza a trabajar con nuestra crucifixión. Aleluya. Cuando nos vamos de rodillas, comenzamos a crucificar la carne y aquí comienza la muerte del yo. Dios crucifica nuestra carne y se rompe toda barrera. Aquí comienzas a sentir que tu oración se hace real, que la presencia de Dios entra y comienza a sentirlo. Aquí Dios comienza a trabajar con los ídolos y los pecados que hay en tu corazón. El Señor comienza a escudriñar tu corazón y todo ídolo, todo pecado que está en tu corazón, lo comienza a destruir. Todos los días morimos. Cada día muero, dice 1 Corintios 15:3. Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, velad y orad. ¿Es un mandamiento orar? Amén. Eso es así. Mateo 26:41. Dice que estén alerta, manténganse despiertos y oren. Es un mandamiento de Dios el orar. Isaías 52:1-2 dice, despierta, despierta. Eso equivale a ora, ora,
Dile a la persona que está a tu lado, ora, ora, Que duerme. despierta, ora, despierta, ora. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Despertemos, sacudámonos del letargo, que paguemos el precio, que busquemos al Señor con todas nuestras fuerzas, que entremos en profunda oración, en profundo amor y hagamos de Él la principal prioridad. ¿Entendió, iglesia? Amén. Una vez hagamos esto, nos revestiremos de la fortaleza espiritual. Fortaleza contra Satanás, contra el pecado, contra la tentación, contra la debilidad. Toda debilidad va a desaparecer cuando entramos a la presencia del Señor. Amén. Nos vestimos con nuevos vestidos santos, los vestidos de la justicia. El pecado no podrá tocarnos. Lo incircunciso e inmundo no podrá ser parte nuestra. Ya no tendremos comunión con el impío. Dejaremos de correr de un lado para otro en busca de alguien que ore por nosotros para sacarnos de los problemas. Aleluya. Nos despojaremos del polvo de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Nos levantaremos y seremos libres. Caminemos en dirección a lo que Dios nos ha hablado. Podremos sentarnos y descansar en su presencia. Habrá paz, verdadera paz, que es la que proviene de Jesucristo. Nos liberamos del dominio de Satanás y del pecado. ¿Cuántos no tienen esto? Amén. Todos. La presencia de Dios es su gloria, su personalidad y sus atributos. Cuando la gloria de Dios y su presencia vienen, asimismo vienen los atributos de Dios a nuestras vidas. La gracia, la bondad, la misericordia, el perdón, la compasión. Usted no puede decir que Cristo está en su corazón si usted no ha perdonado a alguien. Aleluya. Eso es sencillo. Si Cristo está en su corazón, usted tiene que dar perdón y recibir perdón. Amén. Amén. Porque Jesús nos perdona día a día, constantemente. Porque si Jesús nos perdona, nosotros no vamos a perdonar a otro. Aleluya. Compasión y las vidas son cambiadas para la eternidad. El Espíritu trae el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Y el fruto debe venir antes que venga la unción para el servicio. La presencia de Dios, el fruto del Espíritu, lleva a la unción del Espíritu, que es poder de Dios, y el poder de Dios trae la manifestación de la presencia de Dios. Amén. ¿Escuchó? Yes. Si usted tiene unción y poder, tiene que haber manifestación del Espíritu. Aleluya. Tiene que haber algo que testifique de que el poder de Dios obró en usted y está obrando. La unción de Dios no puede verse, pero sus manifestaciones sí. Sus efectos pueden y deben verse. ¿Cómo vamos a testificarles a otros de lo que el Señor ha hecho en nosotros? Vive Dios. ¿Cómo otros pueden conocer de lo que Dios ha hecho en nosotros si no testificamos? Aleluya. Vive Dios. Tenemos que testificar. Todo el que tiene un llamado para servir al Señor debe pedir y tener la unción del Espíritu. Sin unción no habrá crecimiento, sin unción no hay bendición y sin unción no hay victoria. Aleluya. ¿Cómo obtengo la unción? ¿Cómo obtengo la unción, iglesia? Obediencia. Entendiste, ahorita. Obediencia. Amén. ¿Cómo tenemos la unción? ¿Cómo obtengo la unción? Obediencia. Amén. Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Lealtad. ¿Qué haces con lo poco que te da? Obedécele y crecerá. Desobedécele y terminará. Si obedeces, creces. Si desobedeces, lo perdiste. Vive ¿Cómo Dios. llega la unción? Obediencia.
¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a morir al yo? Para poder morir al yo totalmente, hay que orar. Cuando oramos y nos presentamos delante del Señor, entregándole nuestra voluntad, tiene que haber convicción y tenemos que hacerlo con conciencia. Que nuestra conciencia, nuestro corazón estén entregados al Padre. Porque podemos pasar 20 veces al altar, podemos decirle: te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón, pero cuando salgo vuelvo y hago lo mismo que no le agrada a Dios. Pues entonces no le hemos entregado con convicción y con conciencia nuestra voluntad al Padre. Amén. Así que eso hay que trabajarlo, familia. Diariamente morimos. No podemos decir: no, yo morí hace 20 años cuando me convertí. No, todos los días tenemos que morir a nuestra carne. Cuando morimos a nuestra carne, negamos nuestra voluntad. Dice la palabra en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice: toma tu cruz los weekends, ni dice: toma tu cruz los lunes, o toma tu cruz cuando te dé la gana. Dice que todos los días, cada día, tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesucristo. Amén. El poder de Dios solo viene cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Se requiere respeto por la unción y no se puede jugar con ella porque es poder de Dios. Podemos ver un ejemplo que lo hemos leído anteriormente en Números 12, que es el ejemplo de María y Aarón cuando murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita que Moisés había tomado. Ellos retaron a Moisés con estas palabras: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? La Escritura dice que Moisés era más humilde que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Él era el escogido de Dios y Dios les juzgó por su falta de respeto. Moisés era fiel en toda mi casa. Moisés es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Qué espectacular. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué hicieron Moisés y María? Murmuraron contra el ungido del Señor. Aarón y María murmuraron contra Moisés, el ungido del Señor, y comenzaron a cuestionarse a ellos: ¿Dios no ha hablado por medio de nosotros también? Pues si Dios ha hablado por medio de nosotros también, pues nosotros no tenemos que hacerle caso a Moisés. Vive Dios. ¿Y qué le pasó? Eso el Señor lo vio como una falta de respeto contra el ungido y el escogido del Señor. Y le preguntó: ¿por qué no tuviste de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aarón y María se apartaron de sus propios llamados y trataron de ser como Moisés, sin considerar la poderosa unción que estaba sobre él. Enseñanza: nunca tratemos de ser un Moisés cuando Dios no nos ha llamado a ser un Moisés. Mantente en tu llamado. Lo que Dios te llamó a hacer, hazlo. Cumple con tu llamado. Pero si Dios no te llamó a ser un Moisés, no quieras venir a cuestionar a Moisés ni a ser como Moisés. Porque es una falta de respeto a la unción que el Señor ha depositado sobre Moisés, sobre la persona que Dios escogió. Amén. Si tenemos una mente dividida, si hay una mente dividida y vives una vida llevando las cargas del pasado, Dios no podrá traer a tu vida una doble porción de unción. ¿Cuántos quieren una doble porción de unción? Amén. Tenemos que renunciar a nuestra antigua manera de vivir. No podemos vivir pensando en lo que pasó. No podemos vivir pensando en lo que dejamos en el pasado.
No podemos vivir pensando en lo que se quedó en Egipto. Tenemos que decir como Pablo en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que está delante, cuando estamos en el camino del Señor, es bueno, es agradable, da paz. Dios deposita su unción en hombres y mujeres de fe. Dios deposita su unción en hombres y mujeres dispuestos a caminar obedientemente a lo que tiene el Señor, dejando todo lo que quedó atrás. No te puedes conformar con la mediocridad espiritual que nunca crece y no madura. No estamos aquí para mantenernos aquí. El Señor no nos ha traído aquí para dejarnos aquí. El Señor quiere que vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, de santidad en santidad, de santidad en santidad. Que vayamos incrementando en el Señor, que vayamos aumentando en el Señor. Amén. Si te santificaste hoy, mañana te santificas más, y pasado mañana te santificas más, y al otro día te santificas más. Y esto es así, hasta que llegue Cristo a buscar a su iglesia, o muramos y partamos a la presencia del Señor. Aleluya. Amén. No hay límites, no hay comodidad, no hay estancamiento. Esto es de gloria en gloria, creciendo en el Señor, madurando en el Señor, aprendiendo en el Señor. Amén. No te puedes distraer por la carne. El enemigo le fascina darte por la chola con la carne. Y eso es una distracción total que te hace retroceder. Y Dios no quiere eso. Para eso el Señor deposita en nosotros un discernimiento de espíritus, ¿verdad? Para poder discernir las cosas que son del espíritu y las cosas que son del enemigo. Lo que te quiere sacar del camino, lo que te quiere distraer del camino, lo que te quiere sacar del propósito de Dios, el Señor te lo va a mostrar. ¿Para qué? Para que tú acciones, para que tú hagas algo al respecto, no para que te hundas, ni para que te enredes, ni te entrelaces en las artimañas del enemigo. Amén. Amén. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Del 18 al 27. Listo. Dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Son todos de nosotros? Muchos salen de nosotros, pero no son de nosotros. Y salieron para que se manifestasen de que no eran de nosotros. Lo dice la palabra. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando tenemos la unción del Santo, conocemos todas las cosas. Os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Sabemos que la mentira no viene de la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es la mentira? Muy bien. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la mejor promesa que Dios tiene para nosotros. Vida eterna, salvación y vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero escucha bien, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si usted tiene la unción de Cristo, nada ni nadie te puede engañar. Porque el mismo Espíritu de Dios te va a mostrar y te va a revelar lo que es correcto, lo que es verdadero. Aunque el enemigo quiera venir a bombardear tu mente y decirte 20,000 mentiras, dentro de ti el Espíritu Santo te va a estar poniendo la convicción de lo que es verdadero. Así que preste oído a cuando el Señor le habla a su corazón. Cuando el Señor le dice algo, mira, ahí. Porque el Señor te da una palabra ahí, ¡pum!, y el enemigo viene y te da otra contraria. Y tú dices, ¿esto fue Dios o esto fue el diablo? ¿Esto fue Dios o fue el diablo? ¿Fue Dios que me habló o esto fue el diablo? Señor, es mi humanidad, es mi intelecto, eres tú me estás hablando. ¿Quién estoy escuchando? ¿Qué hago? ¿Qué les ha pasado? ¿Me compro este carro o no me lo compro? Señor, ¿es tu voluntad? No sé. Señor, paga tanto, ¿me lo compro o no me lo compro? ¿Es tu tiempo o no es mi tiempo? ¿Me gusta o no me gusta? Tiene el color que me gusta, pero el pago está un poquito alto. Ay, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Señor, sácame de aquí si no es tuyo. Señor, que se explote una goma si no es tuyo. Señor, Señor, Señor. ¿No lo has vivido? Yo lo he vivido. Yo lo he vivido en el aprendizaje con el Señor. Lo he vivido muchas veces, pero me he dado cuenta de que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor conforme a su propósito y su encargo. Y el Señor siempre me corrige. Y cuando meto las patas, pues tengo que asumir las consecuencias, pero aprendemos y el Señor me enseña. Bueno, la palabra del Señor dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 19:19 dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos para Segunda de Reyes 2, del 9 al 25. ¿Cómo recibimos unción de Dios? Obediencia. ¿Cómo recibimos unción de Dios? Lealtad, honra, fidelidad. ¿Puede acaso Dios depositar unción sobre alguien que no es leal? Le exigimos a Dios lealtad, pero no somos leales con Él. Le exigimos a Dios que sea fiel con nosotros, pero no le somos fieles a Él. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9. ¿Listo? Vamos a leer la palabra. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Verdad? ¿Qué respuesta? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil estás pidiendo. Si tú me ves cuando el Señor me lleve, pues entonces la tienes. Pero si no me ves, no la tienes. Vamos a ver qué pasó. Y aconteció, oye, él no pidió casi nada. Ese es bravo. Él pidió una doble porción. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos.
Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Aleluya. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Tengo la doble porción porque lo estoy viendo. ¡Lo estoy viendo! Ustedes saben el gozo que tiene que tener Eliseo cuando vio ese momento. Recibo la doble porción porque estoy viéndolo. Yo no sé si no lo hubiese visto. No lo estoy viendo. ¿Qué quiere decir la doble porción? No puede ser. Se lo pueden ver, lo pueden vivir, se lo pueden gozar. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Él fue a la orilla del Jordán para confirmar si había recibido esa doble porción. Porque él lo vio y dijo: si lo vi, lo tengo. Y se fue para la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo a las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Gloria. Recibió la doble porción de unción. Amén. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo han levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o algún valle. Estaban buscando el cuerpo de él. No lo encontraban. Y mandaron a buscar para ver dónde estaba. Y él les dice: no enviéis. No lo van a encontrar. Yo lo vi irse. No lo van a encontrar por más que lo busquen. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. A veces el Señor, como que avergonzándose de nosotros, dice: ¿tú quieres coger el cantazo? A ver, Elías coge el cantazo. Y el Señor te dice: no vayas a ese lugar, no hagas eso, no tomes esa decisión. No, ese muchacho no es. No, esa muchacha no es. Señor, pero yo quiero este muchacho. Yo lo quiero, que no, pero yo lo voy a educar en tu palabra. Yo lo voy a convertir a tus principios, a tus caminos, a tus mandatos. Ese no es. Señor, pero por favor. Ok, dale. Coge. Vive. Chócate con la piedra. Pues aquí pasó lo mismo. Dice: mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Qué clase de burla, ¿verdad? Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. No haga eso. Y salieron 2 ojos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos, porque le dijeron: calvo, sube, calvo, porque le faltaron el respeto al ungido de Dios. ¿Ah? Los osos. De allí fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Y lo demás sígalo leyendo usted, porque esto es bien interesante. Amén. ¿Recibió la doble porción de unción? Amén. ¿La recibió? Amén. Ahora él la tiene que cuidar.
¿Por qué la recibió? Porque fue obediente. Porque fue obediente. Si leemos un poquito más arriba, en el 2:4. Bueno, vamos a leer desde tú. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te voy a dejar, no inventes, que no vas para ningún lado sin mí. Yo me voy contigo, guste o no te guste, tú eres mi mentor. Yo te sirvo a ti. Tú eres mi Señor, yo te estoy sirviendo a ti. Yo no voy para ningún lado si tú no vas conmigo. Y tú no vas para ningún lado si tú no vas conmigo. Y él se juntó y fue fiel y fue leal a Elías. Y le sirvió. Y aprendió. Y se sujetó. Y Dios le dio una doble porción. Miren esto, vamos a 2 de Reyes 13. 13:20. Segunda de Reyes 13:20. Y dice: y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto de los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Gloria a Dios. Qué espectacular, ¿verdad? Dios sigue haciendo los milagros. La doble porción de unción que viene del Señor. Amén. Del Señor. Amén. Y Dios aún se glorificó en medio del ataque de los moabitas. Eliseo murió, pero el poder de Dios todavía estaba. Amén. La unción del Señor todavía estaba. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Elías fue el mentor de Eliseo. Le mostró su aprecio, apoyándole fielmente y siéndole leal. Si queremos unción de Dios, tenemos que ser fieles y leales. Amén. Y honrar. Llevar a cabo una tarea del Señor a buen tiempo es de gran importancia. Muchas personas empiezan cosas con gran entusiasmo, pero nunca las terminan, y esto no le agrada a Dios. Eliseo fue el siervo de Elías. Había sido elegido y ungido para ocupar su lugar cuando él se fuera. Cuando se acercaba el tiempo final para Elías, le preguntó a Eliseo qué quería que hiciera por él. Y Eliseo pide una doble porción de la unción de su mentor. Elías le responde que cosa difícil había pedido, pero si veía el momento en que Dios lo arrebatara, la iba a recibir. Podemos decir que Elías le estaba diciendo: si permaneces conmigo hasta el fin, si terminas lo que comenzaste muchos años atrás, entonces recibirás lo que pediste. Aleluya. Mucha gente pide cosas, pero después no están dispuestas a hacer lo necesario para que se les conceda su petición. Pedir es fácil, ¿verdad que sí? Amén. Pedir es fácil, pero llevar las cosas a su término no lo es. Muchas veces al comienzo de un proyecto nuevo, muchos están dispuestos a ayudar. Sin embargo, las cosas se tornan más difíciles cuando la novedad desaparece. Y algunas de las personas que originalmente se comprometieron a ayudar pierden interés o se cansan. ¿No ha pasado eso? Aleluya. Tenemos que ser capaces de soportar el trabajo duro, saber esperar más tiempo del que esperábamos para poder lograr los resultados. A veces comenzamos algo y decimos: esto lo vamos a terminar en 6 meses. Y pasan 10 meses y todavía no lo has terminado. Señor, pero esto se ha atrasado más de lo que esperábamos. Pues entonces esto no era tuyo. Ay, pero que mucha traba. Ay, pero que mucho obstáculo. Ay, pero esto. Ay, pero lo otro. Tenemos que saber esperar un poquito más de lo que a veces pensamos que nos va a tomar.
para obtener el resultado. Cuando nosotros abrimos el daycare, pensábamos que para una fecha íbamos a abrir, que era para febrero. Y no se dio. Abrimos en abril, pero no se dio, porque los permisos no salían, porque el permiso de Arpe, el muchacho se antojó de que instaláramos un sistema de alarma de prevención contra incendios que ningún otro daycare lo tenía, pero él se antojó de que nosotros lo tuviéramos. Se enfermó y no iba a la oficina. Y yo, Señor, tiene que haber alguien más, porque es que este único hombre no puede ser el único que trabaja aquí. Esto es enorme. Y ahí uno se mete y empieza a empujar, porque la oposición está. Y uno dentro de lo humano y en fe, uno hace hasta que logramos obtener los permisos y abrir en abril. Pero nuestra fecha era en febrero. ¿Qué hacíamos nosotros mientras no abríamos? Seguir clamando al Señor y seguir trabajándolo y seguir luchándolo hasta lograrlo y alcanzarlo. Tenemos que aprender a soportar la soledad, la traición, la incomprensión y muchas otras cosas desagradables si fuera necesario. Jesús pasó por todas estas cosas para cumplir la voluntad de Dios para su vida y nosotros debemos seguir sus pasos. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Tenemos el desafío de vivir una vida sin egoísmo. Esto significa que no podemos abandonar o darnos por vencidos solamente porque no disfrutamos la difícil tarea de seguir adelante. Tenemos que vivir más allá de cómo nos sintamos, de lo que pensamos o de lo que queremos. Y frente a las dificultades, hacer todo lo que Dios nos pide. Es necesario entender que el tener fe en Cristo no consiste solamente en lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Oramos, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, ayunamos. Hacemos y hacemos y hacemos por Cristo y por la obra, creyendo que está en la totalidad de la vida cristiana, sin entender que el verdadero cristianismo es llegar a ser como Jesús. La vida de fe que Dios ha dispuesto involucra recibir a Jesucristo en nuestros corazones y permitirle que Él cambie los malos hábitos, nuestra manera de pensar y preocupaciones que tenemos para llegar a ser más y más como Él. Cuando comprendemos esto, entendemos y valoramos los procesos de quebrantamiento que vivimos que nos van a hacer alcanzar una mayor unción. Dios no quiere ser el Señor de la mayor parte de tu vida. Él quiere ser el Señor de toda tu vida. Amén. Por esto, Él se concentra en las áreas de rebeldía y de autosuficiencia para despojarnos de todo lo que nos impide confiar plenamente en Él y poder depositar sobre nosotros su unción. Dios usa el quebrantamiento para eliminar toda rebelión y autosuficiencia de nosotros para que podamos vivir dependiendo de Él día tras día. La unción la obtenemos por medio de la obediencia, la honra y la lealtad. La unción es poder de Dios para vencer la tentación, para testificar de las grandezas de Dios. Y el Señor quiere honra en su casa, el Señor quiere honra en su pueblo. Vamos a Malaquías 1:6 rapidito. Estamos terminando. Dios no quiere casas divididas. Las casas divididas no prevalecen, no hay unanimidad, no hay enfoque, no hay visión. Dios quiere unanimidad en el pueblo. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?
en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. No se le puede presentar al Señor lo cojo, lo manco, lo dañado, porque Dios es un Dios de honra. Amén. Y quiero decirle algo a la casa, a los hijos de esta casa, con mucho respeto y con mucho amor. El sábado hubo un ayuno congregacional. Se convocó a toda la casa. No a unos sí y a otros no. Esperábamos a la casa. Hubo un grupo que participó de una vigilia el viernes por la noche. Que la vigilia no es de esta casa. Nosotros no tenemos problema, ni ningún problema en que usted vaya y participe de otra actividad, de otra iglesia o otro lugar, siempre y cuando usted nos notifique a nosotros, a los pastores de esta casa. Hay unos mandatos del Señor y unas instrucciones del Señor que el Señor dio para esta casa. Si el Señor lo plantó en esta casa es porque usted pertenece a esta casa y se tiene que sujetar a las instrucciones de esta casa. No son instrucciones puestas por nosotros, son instrucciones puestas por el Señor. Si el Señor le tenía un banquete preparado para el ayuno a las 5 de la mañana y usted no pudo venir porque fue a la vigilia que no era de esta casa y no se pudo levantar, pues ahí hay un problema, ahí hay una situación, ahí hay un desorden. Porque no puede haber una división dentro de una casa. Tiene que haber una misma visión, tiene que haber un mismo enfoque. Si algo fuera de la casa me va a sacar del propósito de Dios dentro de mi casa, entonces no puedo participar de eso. Porque entonces no está dentro del propósito de Dios que es conmigo en esta casa. Así que con mucho respeto, con mucho amor, ¿verdad? Y con temor y temblor lo digo delante de la presencia del Señor. Lo que es de la casa, las actividades de la casa, los ayunos de la casa, la intercesión que se hace en la casa, los servicios y las reuniones de la casa, son para los hijos de la casa y esperamos a los hijos de la casa. Porque aquí ustedes reciben el alimento que ustedes necesitan para poder llegar a alcanzar el nivel espiritual donde Dios los quiere llevar. Si ustedes quieren participar de alguna otra actividad fuera de la casa, tienen que venir con nosotros, venir a donde nosotros, dejárnoslo saber, nosotros orar por eso. Si no conflige con ninguno de los días de culto de la casa, de las reuniones de la casa, o si ustedes lo invitan a predicar a algún sitio, algún lugar, nos los tiene que dejar saber, porque ustedes son hijos de la casa. Es como si usted está en un trabajo y tiene que faltar al trabajo, ¿usted se reporta a quién? Al jefe. O usted deja de ir al trabajo y no llama a nadie y no le dice nada, y usted desapareció ese día y ese día no apareció. ¿Qué pasa si usted hace eso en el trabajo? Lo botan o le dan un warning. Pues no quiero decir que esto es un trabajo, porque esto no es un trabajo, pero nosotros somos responsables de su vida espiritual. Y nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios por su crecimiento espiritual. Con mucho amor se los digo, con mucho respeto se los digo, y se los digo desde aquí
desde el altar para que después no digan, ah, que yo no lo sabía. Es que no estaba enterado, es que no estaba enterada. Yo, Naila Figueroa, pastora de esta casa, les estoy diciendo a la congregación, a nuestras ovejitas, a nuestros hijos, que si usted quiere participar de alguna actividad fuera de la casa, tiene que hablarlo con nosotros para tener nuestra aprobación, para tener nuestra cobertura, y no puede faltar al banquete de la casa por ir a buscar un aperitivo en otro lugar que no fue donde Dios lo plantó. Amén. Amén. Les amo y Dios les bendiga. Gloria a Dios.